Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 2, del versículo 17. Leo una vez más. San Marcos capítulo 2, del versículo 17, leo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo? No pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es listo? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta el versículo 28 he leído. Eh, Alguna iglesia todavía está guardando el día de reposo por medio del día sábado. Eh, no sé muy bien, ellos están pensando que guardando mandamiento de Dios y puede ser perfectos, ¿no? Pero yo quiero hablar el día hoy acerca del día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando totalmente diferente pensamiento de los fariseos. Porque entre los fariseos, ellos estaban guardando mandamiento, aunque no guardaron perfectamente para ser salvo,
solamente aparentemente ellos estaban guardando mandamiento de Dios. Ellos estaban interpretando que en el día de reposo nadie puede trabajar, ni puede cocinar. Así estaban poniendo una regla. Desde Moisés así estaba siguiendo. Entonces, los discípulos de Jesucristo no tenían muchos alimentos. Por eso cuando pasaban campo de trigos, arrancaron espigas y luego ellos sacando de grano de trigo y luego comieron. O sea, ese punto puede ser pecado, está derrumbando el día de reposo o no. Eso es. Si puede ser ya como pecado, entonces está derrumbando el día de reposo. Pero por causa de hambre está comiendo, no es que está derrumbando el día de reposo. Así nosotros podemos decir, ¿no? Hoy en día, cuando haciendo partido de fútbol, ¿no? Anteriormente solamente era referee y podía hacer el juicio, ¿no? Pero posición adelantado para meter gol, en aquel entonces, hoy en día puede ver solamente por medio de video para reconfirmar, ¿no? Por eso un director está en la oficina de video donde hace transmisión y puede poner línea así. Entonces, el que ataca, el que defensa, se adelanta, entonces puede poner offside. En aquel entonces nosotros ya podemos ver que entre dos jugadores están luchando casi misma línea. Alguna persona puede decir esto onside, otro offside, así puede decir. Como igual que esta manera, ¿no? Jesucristo dice que no es pecado. Los fariseos dicen, eso es pecado. Ya, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué regla están llevando en sus corazones? Pero nuestro Señor Jesucristo, totalmente diferente regla que de los fariseos estaban llevando, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo decía que yo soy Señor del día de reposo. Señor es decir que el dueño del reposo, del día de reposo, es nuestro Señor Jesucristo, así dice. Entonces, ¿qué significa siendo dueño del día de reposo? Es Jesucristo. Es para comprender bien que, o sea, por ejemplo, ¿no? En la arca de Noé, ya dentro de arca ya habían muchos animales. Pero ¿saben qué? No solamente estaban quedándose en el arca de Noé entre los animales limpios, sino también entre los animales inmundos también. Ya se recuerda, ¿no? Entonces, entre los animales limpios, inmundos, juntos viven. ¿En dónde? En el arca de Gofer de Noé. En aquel entonces ya alguno puede rumiar como vaca y cabra, oveja. Por la ley ya puede sentir como animales limpios. Pero algunos, ¿no? Cerdo, caballo, conejo, estos animales son inmundos. Dentro del arca de Gofer,
no podía dividir dos grupos, porque todos son salvos. Es muy importante, ¿no? Los animales que estaban fuera de Arca de Gofer, de Noé, aunque eran animales limpios como ovejas, cabras, vacas, pero estaban recibiendo juicio por medio del diluvio. Perdieron la vida. Ya, ¿cuál es más importante? ¿Una división para distinguir animales limpios e inmundos o lugar donde está su cuerpo? ¿Están dentro del arca de Gofer o fuera del arca de Gofer? ¿Qué le parece? ¿Me comprende lo que estoy hablando, no? Estoy hablando dos cosas. Uno es, en la época de Noé, aunque no había la ley como la ley de Moisés, pero nuestro Dios había dicho, los animales limpios, 5 parejas iban a guardar dentro de el arca de Noé. Animales inmundos, 2 parejas iban a quedar. Por eso, antes de ingresar en el arca de Gofer de Noé, se dividieron. Eso es limpio, ese es inmundo. Pero al entrar dentro de arca de Gofer de Noé, ya no sirve de nada. ¿Es cierto o no? Es cierto, porque son salvos. Preservaron la vida hasta que se terminó diluvio y también hasta que se seque la tierra. Casi durante un año estaban manifestando en el arca de Noé, entre los animales limpios e inmundos. Comparando de la palabra de Jesucristo, de repente está hablando a los fariseos que estaban reclamando a Jesucristo. ¿Por qué esos discípulos están derrumbando el día de reposo? Está comiendo, está arrancando espigas. Pero de repente Jesucristo estaba explicando en la época del rey David. Rey David era yerno, el yerno de Saúl. Saúl era rey de Israel. Siendo yerno de Saúl, pero Saúl quería matar a David porque él tenía miedo de David. Porque él sabía que Dios iba a establecer el rey de Israel. En un país no puede existir 2 reyes. Por esa razón, ¿no? Siendo rey Saúl, y estaba escuchando que Dios había establecido, ungido a David para ser rey de Israel. ¿Tendría miedo o no? Sí, por supuesto, ¿no? Él tendría miedo. Aunque él tenía relación con David como el yerno, pero quería matarlo. Por esa razón, David quería huirse, pero no solamente se huyó solo, sino también con los que estaban acompañados con él. Por esa razón, con los jóvenes estaban huyendo, llegando a la casa de Dios. Y luego entró en la casa de Dios, donde estaba sirviendo al Señor, sumo sacerdote Abiatar. En aquel entonces le pidió al sumo sacerdote Abiatar: Señor, nosotros tenemos hambre, ¿no hay comida, algún pan? Así estaba pidiendo alimentación.
Entonces sumo sacerdote Abiatar buscando, no sé, encontrar otras comidas, porque generalmente en la casa de Dios ya usaban solamente panes de proposición para dejar sobre la mesa dentro del templo de Dios, lugar santo. Por esa razón, este pan únicamente podía comer entre los sacerdotes. Era prohibido de comer otras personas. Pero el sumo sacerdote Abiatar repartió este pan a David, a sus acompañantes. Si no hubiera cometido, ya podría comer, así decía. Y luego ellos comieron, ¿en dónde? En el lugar santo. Por la ley, ya era prohibido de comer los panes de proposición de Dios entre los como comunes, ¿no? Era prohibido. Pero en esa época ya no ha hecho como culpabilidad ni pecado, sino que ellos alimentaron y teniendo fuerza y caminaron. ¿Qué es lo que estaba hablando? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que el sacerdote, cuando trabaja en la casa de Dios, en el tabernáculo de reunión, el día de reposo, trabaja matando oveja, limpiando ceniza de lámpara y haciendo, quemando incienso. Lo que estaba trabajando, pero no es trabajo, no es como pecado, no está derrumbando el día de reposo. Así estaba diciendo, porque él está trabajando ¿en dónde? En el templo de Dios. Lo mismo, ¿no? David y los acompañantes estaban comiendo el pan de Dios ¿en dónde? En la casa de Dios. Por causa de eso, ya. Por causa de eso, ya no puede ser como error, pecado, sino que ya ellos estaban comiendo solamente, alimentaron. Ya, ¿qué es lo que quiero decir? Número uno, estaba hablando en el arca de gofer de Noé. ¿Ya? Los animales que viven durante un año en el arca de gofer de Noé, ya no es necesario cumplir la ley, guardar el día de reposo. Si hubiera trabajado la familia de Noé para dar alimentación a los animales, nunca iba a ser pecado ni error. ¿Por qué? Al entrar en la arca de gofer de Noé, no existe nada de la ley. Wow. Eso es. Por eso Jesucristo estaba diciendo, yo soy dueño, Señor del día de reposo. Significa que en Cristo Jesús es más precioso y grande que en el lugar de arca de gofer de Noé. En Cristo Jesús no existe más los judíos, los gentiles. En el Cristo Jesús no hay más, existe la ley. En Cristo Jesús no hay más condenación. En el Cristo Jesús no hay más pecado, error. Por eso Jesucristo estaba diciendo, en mí. Alguno está arcando espigas, alguno está trabajando en el día de reposo, no será pecado. Yo soy más grande que el templo, el arca de gofer y el día de reposo. No sé muy bien,
¿Ustedes cómo están entendiendo esta palabra, no? Por eso Jesucristo estaba hablando dos cosas. Como dice, está usando dos como condiciones de usar parábola. El versículo 21, como dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Entonces, en esa época, ¿no? Paño nuevo, más tarde estira. Eso es como característica, ¿no? Por eso, más tarde no se queda bien, aunque se puede añadir con paño nuevo, pero no se queda bien porque ya tela es totalmente diferente. De la antigua que había usado como ropa, ya había sido envejecido. Ahora paño nuevo es nuevo. Por eso no se unen. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en la época de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista, existía en la época de la ley. En esa época, toda la gente tenía que guardar mandamiento y toda la gente tenía que guardar el día de reposo. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo, ya no existe como la época de la ley, sino que eso es la época de la gracia de Dios. Por esa razón está usando otra vez una parábola, como dice el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Significa que odres es como una bolsa de cuero para guardar de vino, pero al echar vino nuevo se hincha. Más tarde se hincha. Por eso, juntamente se hincha odres que está guardando, ¿no? Por eso, junto tiene que iniciar. Pero pasando tiempo se hinchó todo odres, pero otra vez se pone el vino nuevo, se hincha y en aquel entonces se rompe y derrama vino, así dice. Significa que el vino nuevo, ¿en dónde tiene que guardar? En los odres nuevos. La salvación solamente existía en la época de Jesucristo. La salvación, no por la ley ni por mandamiento de Dios podía recibir. La salvación solamente viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado del mundo. En vez de nosotros, Él murió en la cruz. Por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, iba a limpiar todos nuestros pecados. Por la sangre de Jesucristo había hecho la redención eterna. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. No hay otra manera de ser salvo. Por esa razón, en el tiempo del Antiguo Testamento, en esa época solamente la gente reconocía de su identidad que era pecador. También por medio de mandamiento de Dios ellos reconocían de sus pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente acusa, tú eres pecador, sino que Él encargó todos nuestros pecados. Cuando Él recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya traspasó todos nuestros pecados a través de bautismo. Al siguiente día, Juan el Bautista, San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía. ¿Cómo quitó nuestros pecados? Siendo Cordero de Dios. Siendo Cordero de Dios, no solo puede quitar el pecado, porque sí o sí, Cordero sacrificio tiene que recibir la imposición de mano del pecador. Por medio de la imposición de mano traspasa. Como igual que Levítico capítulo 16, el versículo 21 de adelante estaba diciendo: sumo sacerdote Aarón, después de limpiar todos los pecados en el lugar santísimo, saliendo de allá, poniendo su mano sobre la cabeza de sacrificio vivo, confesando de todas las iniquidades, rebeliones y pecados de Israel, poniéndolos, así dice, poniéndolos. ¿Cómo podía poner el pecado de Israel de 600,000 personas por una persona a la cabeza de un sacrificio vivo? Esa es la manera de Dios. Ser humano no puede alcanzar a entender. Ser humano no tiene sabiduría de entender esta palabra. Solamente el Espíritu Santo de Él nos enseña. El pecado por medio del representante de Israel traspasa al un sacrificio. Por eso una vez al año podía limpiar sus pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente podía limpiar el pecado de un año que había cometido, sino que todo completo, desde Adán hasta fin del mundo, tenía que cargar. ¿Cómo? Por eso Dios tenía que enviar representante de nosotros. ¿Quién es? Juan el Bautista, que había nacido como mayor que todos los hombres del mundo que nacieron de mujer. San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así dice: a través del representante de nosotros, ya Jesucristo había recibido bautismo por medio de Juan el Bautista, era representante. Jesucristo podía recibir bautismo. En aquel entonces, por la mano de Juan el Bautista, traspasó el pecado del mundo. Por eso decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando quitó nuestros pecados, no aparece. Eso es secreto. Por eso necesita leer en el libro de Antiguo Testamento comparando de Nuevo Testamento. Si no hubiera llevado nuestros pecados, debería tener nosotros nuestros pecados. Por eso dice que ahora todavía yo soy pecador. Señor, perdóneme mis pecados. Constantemente está diciendo, ¿no? Pero creyendo el Evangelio, que Jesucristo ya hace 2000 años atrás, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluyó todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Esa es la manera de Dios. Ser humano no puede quitar una sola vez para siempre, porque cada día ser humano puede limpiar por la oración. Ser humano solamente a calcular cada día nomás. Ahora cometió eso. Ahora está cometió eso. Eso es la sabiduría del ser humano, ¿no? Pero Dios vive eternamente. En el reino de Dios, el tiempo del cielo existe para siempre. Por eso, solamente una vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Por eso, los que recibieron la salvación como si fuera vino nuevo. Vino nuevo, ¿en dónde tiene que guardar? Odres nuevos. Odres nuevos donde no hay mandamiento de Dios, donde no existe la ley. Por eso, para servir al Señor, no por la ley, ni por mandamiento, sino por la gracia del Señor, por amor de Cristo. Eso es diferente. Mucha gente piensa, yo tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar, es todo, así piensa. Pero uno que recibe la gracia de Dios
puede sacrificar su vida completa al Señor. 자, busquemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 está explicando, así dice, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 자, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Eso es mandamiento de Dios y la ley de Moisés. Eso es odres antiguos que estaba juntando contenido el vino antiguo. Pero el vino nuevo, ¿en dónde tiene que guardar? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde no hay condenación. Por esa razón, ¿cómo nosotros podemos decir? Ya, repitan conmigo el versículo 1. Ahora pues, ya está repitiendo, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 1, 2. Para los que están en Cristo Jesús. Eso es. Están en el arca de Gofer. No hay condenación, no hay división, no existe un animal limpio, inmundo. No importa. ¿Qué importancia? Inmundo, limpio, no. Hay muchos limpios animales que están fuera del arca. ¿Ellos recibieron la salvación? No, todos murieron. Fuera de arca de Gofer no existe nada salvación. Por esa razón, división, identidad, obra no sirve de nada. Sino que ¿en dónde está? En Cristo Jesús, donde no hay más condenación. Si no hay condenación, no puede ser pecador. ¿Es cierto o no? Si hay condenación, es decir, condena, tú eres pecador. No condena, no es pecador. Mucha gente estaban acusando a la mujer adúltera que sale en San Juan capítulo 8. Usted maldita, usted cometió, usted pecadora, ya tiene que ser apedreada. Jesucristo decía, entre ustedes, alguien si no tiene pecado de primero puede arrojar la piedra hacia la mujer. Toda la gente fueron acusados por la conciencia y dejando piedra se huyeron. Jesucristo preguntó, ¿dónde están? Le acusaron. No hay nadie. No, Señor. Ni yo te condeno, así dice. En el Cristo Jesús no existe más condenación. En Cristo Jesús solamente la gracia y el amor, la salvación. Por eso el día de hoy también Jesucristo dice que tiene que ingresar en mí. No se queden fuera de mí, donde hay muchos mandamientos, siempre llega condenación. Por eso toda la gente está diciendo, ¿no? La mayoría de gente está diciendo que, yo soy pecador. Porque está bajo la ley, está bajo mandamiento. Pero el que está confiando, creyendo, reconociendo que está en Cristo Jesús, en su corazón no tiene que tener más la condenación. ¿Quién no puede tener condenación? El que fue justificado, santificado y perfeccionado por la creencia, por fe, por la gracia de Jesucristo, que puede creer que Jesucristo limpió todos mis pecados una sola vez para
siempre. También Jesucristo me hizo perfección para siempre. Esa es la fe verdadera. Por esa razón está comparando, ¿no?, odres nuevos, el vino nuevo. Por eso nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Tenemos que servir al Señor por amor de Cristo, por la gracia de Dios, no por la ley. No sirve de nada lo que está guardando mandamientos, lo que está guardando el día de reposo, porque por medio de su obra de ninguna manera puede ser salvo. Solamente por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Esa es la gracia de Dios. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos uniendo. Por su gracia aprendemos la palabra del Señor. Más de un año nosotros estamos estudiando la palabra de Dios cada día. También Dios está llamando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios con corazón. El día de hoy nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es Señor del día de reposo, donde no hay más la condenación. Por eso nosotros estamos en Cristo Jesús por su gracia. Espero que el Señor nos bendiga, nos utilice para que nosotros prediquemos esta verdad al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.